Aquí no es un asilo de limosneros, viejo inútil. Tome su basura y lárguese de mi propiedad antes de que llame a la policía. La voz de Javier Morales retumbó contra el cristal y el acero pulido de la sala de exhibición. El director, con su traje italiano de 40,000 pesos, miraba con absoluto desprecio al anciano encorvado frente a él. El hombre, cubierto por un zarape raído y con guaraches rotos que dejaban ver sus pies cubiertos de polvo, no se inmutó. Levantó la mirada y sus ojos, grises y penetrantes como el acero, se clavaron en Javier. En ese silencio tenso, el anciano simplemente metió la mano en una bolsa de plástico sucia del supermercado. 30 segundos después, el celular personal de Javier vibró con una notificación bancaria que le heló la sangre y casi le dobla las rodillas. 50 millones de pesos, depositados. Y Javier Morales supo, en ese instante, que su vida, construida sobre arrogancia y un secreto aterrador, acababa de terminar. La concesionaria Maquinaria del Sol, ubicada en el corazón industrial de Monterrey, Nuevo León, era el imperio de Javier. 3 pisos de vidrio ahumado que reflejaban el cielo caluroso, un santuario de tractores y cosechadoras último modelo que brillaban como trofeos. Era un lugar donde los magnates ganaderos del norte del país cerraban tratos de millones de pesos con un apretón de manos y un trago de tequila añejo. Javier Morales, a sus 48 años, había construido este lugar desde cero. Era su reino y él era el rey. Pero este rey tenía un secreto que lo estaba carcomiendo por dentro. Un secreto de 20 millones de pesos. Un agujero en las finanzas de la empresa. Un desvío que había hecho meses atrás. No por avaricia, sino por desesperación. El dinero había ido a parar a una clínica experimental en Houston, en un intento desesperado por salvar a su esposa, Elena, de un cáncer agresivo que los médicos locales habían declarado terminal. El tratamiento no estaba funcionando, el dinero se había esfumado y peor aún, la auditoría corporativa anual estaba programada para el próximo martes. Faltaban 4 días. 4 días para que descubrieran el fraude. Javier no dormía. La bilis le quemaba la garganta día y noche. La presión lo estaba convirtiendo en un monstruo y estaba a punto de desquitarse con la persona equivocada. Cada minuto que pasaba, el sudor frío le recorría la espalda, imaginando las esposas, la humillación y el rostro decepcionado de Elena si descubría que su marido era, además, de un fracasado, un ladrón. En el impecable piso de ventas operaba su equipo estrella. Carlos Herrera, el vendedor número 1, treintañero, con el cabello siempre perfecto con gel y un reloj que costaba más que un auto pequeño. Carlos tenía un radar infalible para oler el dinero. Su lema era, si no trae Rolex o botas de piel de avestruz, no pierdas tu saliva. Creía firmemente que la apariencia definía el valor de un hombre, y sus comisiones parecían darle la razón. Era un depredador, y los clientes de bajo perfil eran simplemente obstáculos en su camino hacia la siguiente gran venta. Para él, la amabilidad era una herramienta, no una virtud, y la reservaba exclusivamente para aquellos que podían firmar cheques con 6 ceros. Junto a él estaba Beatriz Alonso, con 5 años en la empresa. Su maquillaje era una máscara impecable, sus trajes sastre eran armaduras y su sonrisa era tan afilada como sus tacones. Había aprendido de Carlos a filtrar clientes en menos de 10 segundos. Si un cliente entraba mirando los precios antes que las máquinas, Beatriz se volvía de hielo. Consideraba que su tiempo era demasiado valioso para gastarlo en soñadores o rancheros de segunda. Ella y Carlos competían ferozmente, pero se unían en su desdén compartido por cualquiera que no cumpliera con sus estándares de riqueza visible, reforzando una cultura de elitismo tóxico en la sala de ventas. Y luego estaba
Lucía Fernández. Con apenas 22 años y 3 semanas en el trabajo, Lucía era todo lo contrario. Había crecido en un ejido a las afueras de Cadereyta y sus padres le habían enseñado que el respeto no se ganaba con dinero, sino que se merecía por el simple hecho de ser persona. Todavía estaba nerviosa, abrumada por el lujo y la actitud cortante de sus colegas. Veía cómo Carlos y Beatriz trataban a la gente y sentía un nudo en el estómago, pero tenía demasiado miedo de perder el trabajo como para decir algo. Su empatía natural la hacía dudar de sí misma en este ambiente de tiburones, sin saber que esa misma cualidad estaba a punto de salvarla. El martes por la tarde, la puerta principal de vidrio se deslizó para revelar al primer visitante. El hombre que entró parecía sacado de la portada de una revista de negocios. Traje de lino crudo perfectamente cortado, zapatos italianos brillantes, un reloj discreto pero inconfundiblemente caro. Su cabello era canoso y su postura irradiaba autoridad. Carlos Herrera lo detectó al instante. Su sonrisa de vendedor estrella se encendió como un reflector. «Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Maquinaria del Sol. Mi nombre es Carlos Herrera. ¿En qué puedo servirle?» Su voz era pura seda. El hombre asintió cortésmente. «Alejandro Garza», dijo con voz tranquila pero firme. «Estoy explorando opciones para modernizar la flota completa de nuestra cooperativa. Hablamos de tractores, cosechadoras y equipo de irrigación. Un proyecto grande». Carlos sintió un golpe de adrenalina. Cooperativa y flota completa eran música para sus oídos. Inmediatamente guió a don Alejandro por la sala, ofreciendo detalles técnicos con precisión de cirujano. «Por supuesto, don Alejandro. Esta cosechadora John Deere X9 no solo es eficiencia, es un legado». No escatimó en lujos. El café que le ofreció era un grano importado exclusivo y rápidamente sugirió un tequila añejo de la reserva personal de Javier. Javier observaba desde su oficina en el tercer piso a través del cristal. Vio el trato de alfombra roja y asintió. Complacido, necesitaba ventas grandes y rápido. Quizás, solo quizás, si cerraba un trato lo suficientemente masivo, podría encontrar una manera de mover los números, de tapar el agujero antes del martes. La visita duró casi 3 horas. Don Alejandro hizo preguntas increíblemente específicas sobre caballos de fuerza, rendimiento de combustible y costos de mantenimiento. Carlos respondió a todo con maestría. Cuando don Alejandro se fue, dijo: «Muy impresionante, joven. Volveré». Carlos estaba eufórico. «Ese hombre es un pez gordo. Fácil cerramos un trato de 30 millones». Al día siguiente, miércoles, el mismo hombre regresó. Pero esta vez la transformación era notable. Don Alejandro Garza vestía ahora unos jeans Levi's gastados, una camisa a cuadros limpia pero común y unas botas de trabajo manchadas de lodo seco. Parecía un ranchero de nivel medio, alguien que trabajaba su propia tierra, pero que definitivamente no compraría una flota completa. Carlos lo reconoció y su sonrisa profesional flaqueó visiblemente. Su lenguaje corporal cambió de inmediato. Se enderezó, pero no se acercó. «Ah, señor Garza, regresó», dijo, su tono notablemente más frío, casi desinteresado. Don Alejandro, fingiendo no notar el cambio, se acercó a la misma cosechadora X9. «Joven, tenía otra pregunta sobre el sistema de trilla». Carlos lo interrumpió con un gesto vago de la mano. «Mire, señor, ese sistema es complejo. Quizás deberíamos ver algo más económico. Tenemos unos modelos usados en la parte de atrás que podrían ajustarse mejor a un presupuesto más realista». No hubo oferta de café, ni mucho menos de tequila. Cuando don Alejandro pidió un vaso de agua, Carlos simplemente señaló el dispensador de agua genérico en la esquina. La visita duró 20 minutos. Carlos miró su reloj 3 veces.
Lucía observaba la interacción desde su escritorio, sintiéndose profundamente incómoda. Era el mismo hombre de ayer. ¿Por qué Carlos lo trataba ahora como si fuera una molestia? La única diferencia era su ropa. Vio la expresión paciente de don Alejandro y la impaciencia mal disimulada de Carlos. Beatriz ni siquiera levantó la vista de su computadora. Cuando don Alejandro se fue, Carlos resopló y le dijo a Beatriz: pérdida de tiempo. Solo venía a curiosear. Típico ranchero que quiere soñar con las máquinas grandes y termina comprando aceite. Lucía sintió una punzada de vergüenza por ellos. El jueves llegó. Era el día en que el infierno de Javier estaba a punto de desatarse. A las 2 de la tarde, las puertas de vidrio se abrieron por tercera vez. El hombre que entró apenas era reconocible como don Alejandro. Estaba encorvado, vestido con pantalones de mezclilla rotos en la rodilla, una camisa sucia y desabrochada, y un zarape viejo sobre los hombros, a pesar del calor. Sus guaraches estaban rotos y sus manos y cara estaban cubiertas de polvo, como si acabara de caminar kilómetros por un camino de tierra. Debajo del brazo llevaba una bolsa de plástico del Soriana rota en una esquina. Olía a sudor y a tierra. Carlos y Beatriz lo vieron y sintieron repulsión inmediata. «Ni de broma», murmuró Beatriz, sin levantar la vista de sus uñas. «Carlos, saca esa basura de aquí antes de que apeste el lugar». Carlos, sintiéndose insultado por la sola presencia del hombre, se preparó para interceptarlo. Pero Lucía, viendo al anciano, sintió una oleada de compasión. Vio cómo miraba un tractor pequeño con una especie de anhelo. Se puso de pie, dispuesta a ofrecerle al menos un vaso de agua, ignorando las reglas no escritas de sus colegas. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarle en algo?», comenzó a decir. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, el anciano hizo algo inesperado. Ignoró a los vendedores y comenzó a caminar con paso lento pero decidido hacia la gran escalera de cristal que llevaba a las oficinas de la dirección, al 3er piso. Esto fue una violación de protocolo. Carlos se movió para detenerlo. «Oiga, ¿a dónde cree que va?». «No puede subir». El anciano no se detuvo, solo dijo con voz áspera: «Vengo a ver al jefe. Necesito hablar con el director». El guardia de seguridad del 2º piso lo bloqueó en el descanso de la escalera. El escándalo atrajo la atención de Javier Morales desde su oficina. Ya estaba al límite de la tensión. La auditoría se acercaba, su esposa había tenido una mala noche y ahora este desastre. Vio al guardia forcejeando con un hombre que parecía un mendigo. La rabia, alimentada por el miedo y la presión, explotó. Bajó las escaleras de 2 en 2, su rostro enrojecido. «¿Qué diablos está pasando aquí?», gritó. Cuando llegó al descanso, se paró a 1 metro del anciano y lo barrió con la mirada. El zarape sucio, los guaraches rotos, el olor. Sintió asco y entonces gritó las palabras que sellarían su destino. «Aquí no es un asilo de limosneros, viejo inútil. Tome su basura y lárguese de mi propiedad antes de que llame a la policía». Toda la concesionaria quedó en un silencio sepulcral. Carlos y Beatriz sonreían con suficiencia. Lucía se cubrió la boca, horrorizada por la crueldad. El anciano, sin embargo, permaneció completamente inmóvil. Dejó que el eco del grito de Javier se apagara. Luego, con una calma aterradora, miró directamente a los ojos inyectados en sangre de Javier. «Señor Morales», dijo, su voz ya no áspera, sino clara y llena de autoridad. «Vine a hacer una compra, pero después de esto, creo que tendré que comprar el edificio entero». Javier soltó una risa incrédula y amarga. «¿Comprar qué? ¿Usted? No tiene ni para comer. Seguridad, sáquenlo ahora». «Espere», dijo el anciano, levantando una mano callosa. Metió la mano en la bolsa de plástico sucia del Soriana. Carlos esperaba que sacara unos centavos o un pan viejo. En lugar de eso, sacó un iPhone de última generación.
Con el pulgar sucio, desbloqueó el teléfono, marcó un número y se lo puso al oído. Mateo, sí, soy yo. Ejecuta la transferencia ahora. 50 millones. A la cuenta principal de Maquinaria del Sol. Sí, la cuenta que te dije. Ahora, colgó. Miró a Javier, quien estaba paralizado por la confusión. 30 segundos pasaron. El silencio era tan denso que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Y entonces, el celular personal de Javier, el que tenía vinculado a la cuenta maestra de la empresa, vibró en el bolsillo de su pantalón. Lo sacó con manos temblorosas, su cerebro negándose a procesar lo que estaba pasando. Miró la pantalla. Notificación del banco. Transferencia SPI recibida. Remitente, Cooperativa El Norte Fuerte S.A. DCB. Monto, 50.000 MXN. Las piernas de Javier fallaron. Tuvo que agarrarse del barandal de acero para no colapsar. El color desapareció de su rostro. No, no puede ser, susurró. Miró al anciano, luego al teléfono, luego al anciano otra vez. ¿Quién demonios es usted? El anciano se quitó lentamente el sombrero de paja agujereado. Luego, con un movimiento fluido, se deshizo del zarape raído, revelando una sencilla pero impecable camisa de lino debajo. Se irguió y de repente ya no parecía un mendigo encorvado, sino el hombre de autoridad del martes. Mi nombre, dijo con voz potente que llenó el silencio, es Alejandro Garza. Soy el fundador y director general de la cooperativa El Norte Fuerte. Controlamos más de 100.000 hectáreas en 3 estados. Y vine aquí esta semana a hacer una prueba. El rostro de Carlos se puso blanco como el papel. Beatriz sintió que el estómago se le revolvía. El martes, continuó don Alejandro, su voz cortando el aire, vine vestido como sus clientes ricos. Me trataron como a un rey. Me ofrecieron tequila caro. Pasaron 3 horas conmigo. Hizo una pausa, mirando a Carlos, quien ahora temblaba. El miércoles, vine vestido como un ranchero trabajador común. Me trataron como una molestia. Me dieron agua del grifo y me despacharon en 20 minutos. Su mirada se endureció. Y hoy vine vestido como fui durante los primeros 30 años de mi vida, como un campesino que se parte el lomo bajo el sol. Y en menos de 5 minutos su director me llamó viejo inútil y mendigo. Javier Morales no podía respirar. 50 millones. Era más que suficiente para cubrir el fraude de 20 millones y pasar la auditoría. Era su salvación, depositada por el hombre que acababa de humillar. Yo, don Alejandro, por favor, discúlpeme. No sabía, tartamudeó Javier, la arrogancia reemplazada por un pánico abyecto. Don Alejandro levantó la mano para silenciarlo. Usted no sabía. Ese es el problema. Usted juzga el valor de un hombre por el reloj en su muñeca y no por los callos en sus manos. Pero la discriminación, señor Morales, aunque repugnante, no es la razón principal por la que estoy aquí. Aquí fue donde el suelo realmente desapareció bajo los pies de Javier. Don Alejandro Garza dio un paso más cerca. Su mirada gris se volvió puro hielo. Verá, la razón por la que elegí esta concesionaria, la razón por la que traje 50 millones de pesos conmigo, es por algo que usted hizo hace 3 meses. Usted despidió a su contador jefe, un joven brillante llamado Mateo, lo acusó de incompetencia y lo corrió sin indemnización. Javier sintió un escalofrío. Recordaba a Mateo, el contador joven y demasiado listo que había empezado a hacer preguntas incómodas sobre las transferencias a Houston. Usted creyó que lo había silenciado, dijo don Alejandro, su voz bajando a un susurro peligroso. Pero ese joven, contador Mateo, es mi hijo. Y cuando vino a mí, destrozado por haber sido despedido injustamente, me contó lo que había encontrado. Me habló de un agujero de 20 millones de pesos. Me habló de sus sospechas de fraude. Javier dejó escapar un sonido ahogado.
Esto no era una visita de negocios, era una ejecución. Yo no vine a comprar sus tractores, señor Morales. Vine a comprar su deuda, vine a exponerlo. Carlos y Beatriz retrocedieron, mirando a su jefe con horror. El director, el hombre al que temían y respetaban, era un ladrón. Lucía, por otro lado, finalmente entendió la tensión palpable, la crueldad de Javier. No era solo presión, era culpa. Javier Morales se derrumbó. Cayó de rodillas en el escalón de mármol. Por favor, don Alejandro, haré lo que sea. Mi esposa, ella está muriendo. El dinero era para su tratamiento. Por favor, no me denuncie, no me hunda. Las lágrimas corrían por su rostro. Un hombre roto. Don Alejandro lo miró arrodillado por un largo momento. El silencio en la sala era absoluto. Levántese, señor Morales. Arrodillarse es fácil. Lo difícil es enmendarse. Javier se puso de pie, temblando. Los 50 millones de pesos que transferí, explicó don Alejandro, no son una compra. Son una palanca. Acabo de convertirme en su principal acreedor. Sacó su teléfono nuevamente y le mostró un documento. Tengo aquí la evidencia completa de su fraude, preparada por mi hijo, suficiente para mandarlo a prisión por 10 años. Pero, continuó don Alejandro, mi hijo Mateo no me pidió venganza, me pidió justicia, y mi cooperativa necesita socios confiables, no enemigos en la cárcel. Miró a Javier, luego a Carlos y Beatriz. Así que le ofrezco un trato, una sola oportunidad. Pero mis condiciones son absolutas y no negociables. Y créame, no le van a gustar. Javier asintió frenéticamente, dispuesto a aceptar cualquier cosa. Lo que sea, don Alejandro, lo que sea. Primero, dijo don Alejandro, el fraude de 20 millones será cubierto por mi préstamo, pero usted me firmará un pagaré personal por esos 20 millones, a cero interés, pagadero en 10 años. Lo pagará de su propio bolsillo, no de la empresa, y confesará su fraude, no a la policía, sino a su junta directiva. Yo mismo estaré en esa llamada. Les explicaré que mi cooperativa ha cubierto la deuda para salvar la reputación de la marca, a cambio de una reestructuración interna. Segundo, dijo mirando a Lucía, la señorita Lucía Fernández, la única persona en este edificio que me miró con humanidad los 3 días. A partir de mañana, ella es la nueva gerente general de ventas de esta sucursal. Carlos y Beatriz abrieron la boca. ¿La novata? ¿Su jefa? Ustedes dos, dijo don Alejandro señalándolos. Le reportarán a ella, y ella tiene mi autoridad total para despedirlos al primer signo de insubordinación o falta de respeto a un cliente. Lucía estaba pálida, pero asintió, una nueva determinación en sus ojos. Tercero, señor Morales, usted no. Será despedido. Sería un castigo demasiado fácil. Usted entregará su oficina, su traje caro y su título. A partir de mañana, usted es un vendedor raso. Trabajará en este piso, junto al señor Herrera y la señorita Alonso, y le reportará directamente a la gerente Fernández. Aprenderá desde abajo lo que olvidó en la cima. La humillación era total, ser un subordinado de sus antiguos empleados, bajo el mando de la novata. Javier tragó saliva, pero asintió. Lo haré. Y cuarto, dijo don Alejandro, su voz volviéndose la más dura de todas. Carlos y Beatriz, ustedes dos se tomarán una licencia de 30 días de la concesionaria, pero no serán vacaciones. Los miró con dureza. Van a pasar esos 30 días trabajando en mis campos, en el ejido de donde vengo, de sol a sol. Van a cosechar, van a cargar pacas, van a sentir la tierra que tanto desprecian en las botas de otros, van a vivir como los hombres que humillan, hasta que entiendan lo que vale un peso ganado con sudor y no con labia. Carlos palideció. Trabajo manual, en el sol, era una pesadilla. Estas son mis condiciones, concluyó don Alejandro. Y una advertencia final. Los 50 millones son un préstamo.
Si en los próximos 5 años recibo una sola queja justificada de discriminación de esta sucursal, una sola historia como la de los campesinos que ustedes ignoran, el préstamo se vence en su totalidad en 24 horas. Y esta empresa quebrará al día siguiente. Y entonces, señor Morales, la evidencia de su fraude irá directamente a la fiscalía. Tenemos un trato. Javier, sin nada más que perder y con un atisbo de esperanza, la salvación de su esposa, asintió. Tenemos un trato, don Alejandro. Gracias. La semana siguiente fue un shock para el sistema de maquinaria del Sol. Javier Morales, ahora en camisa polo de la empresa y pantalones caqui, limpiaba el polvo de los tractores. Lucía, aunque nerviosa, asumió su nuevo rol con una autoridad tranquila, implementando la primera regla. A cada persona que cruce esa puerta se le ofrece café y respeto, en ese orden, sin importar cómo vista. Carlos y Beatriz fueron enviados al ejido. Los primeros días fueron un infierno para ellos. Sus manos suaves se llenaron de ampollas, sus cuerpos adoloridos por un trabajo que nunca habían imaginado. Don Alejandro no los dejó solos. Visitó el ejido una semana después. Los encontró exhaustos, cubiertos de lodo, compartiendo un almuerzo sencillo de frijoles y tortillas con los mismos trabajadores que antes habrían despreciado. Beatriz estaba llorando en silencio, no por el dolor físico, sino por algo que un trabajador le había contado, cómo había ahorrado 7 años para el enganche de un tractor pequeño, solo para ser ignorado en una concesionaria de Monterrey. «Fui yo», le susurró a don Alejandro avergonzada. «Yo fui quien lo ignoró». Don Alejandro asintió. «Ahora lo sabe». 6 meses pasaron. La transformación de maquinaria del Sol era palpable. Javier Morales se había convertido en el vendedor más paciente. Habiendo perdido su arrogancia, conectaba con los clientes de una manera que Carlos nunca pudo. Entendía la desesperación y el valor del dinero. Un día, cerró la venta de un tractor usado, pequeño, a un agricultor mayor. Pasó 4 horas con él. Al final, el agricultor le dio la mano. «Gracias, Javier. Es la primera vez que alguien en un lugar como este me trata como a un hombre y no como a un problema». Javier sintió una satisfacción que ninguna venta de millones le había dado jamás. Carlos y Beatriz regresaron de sus 30 días. Eran personas diferentes, más callados, más humildes. Carlos había perdido su arrogancia. Ahora escuchaba más de lo que hablaba. Beatriz había cambiado sus tacones afilados por zapatos cómodos, y su sonrisa ya no era una herramienta, sino un gesto genuino. Bajo el liderazgo de Lucía, quien resultó ser una gerente brillante y empática, el ambiente cambió. Las ventas, sorprendentemente, comenzaron a subir. No solo de las grandes flotas, sino de docenas de pequeños agricultores que por fin se sentían bienvenidos. La noticia se corrió. En Maquinaria del Sol te tratan bien. Javier Morales cumplía con su trabajo y pagaba su deuda personal a don Alejandro religiosamente. El dinero, canalizado correctamente, había funcionado. Su esposa Elena había entrado en remisión. El cáncer se había detenido. Era un milagro que Javier sentía no merecer, pero que aceptaba con una humildad que nunca supo que poseía. Había perdido su imperio, su estatus y su orgullo, pero había salvado a su esposa y, en el proceso, había recuperado su alma. Ya no era un rey, pero por primera vez en años dormía en paz. Un año después del incidente, don Alejandro Garza entró en la concesionaria. Vestía sus jeans gastados y su camisa a cuadros. Lucía lo vio e inmediatamente corrió a abrazarlo. «Don Alejandro, qué gusto verlo». Carlos, al verlo, se acercó con una sonrisa tranquila. «Don Alejandro, bienvenido. ¿Le traigo un café? El de la olla, el bueno, el que preparamos para todos». Javier estaba en la esquina explicando pacientemente un sistema de financiamiento a una joven pareja.
Vio a don Alejandro y asintió con respeto. Don Alejandro miró alrededor. La sala estaba llena de clientes de todo tipo, hombres de traje y hombres con sombrero de paja, todos siendo tratados con la misma dignidad. Se volvió hacia Lucía. Bien hecho, gerente. Bien hecho. Luego caminó hacia Javier. Señor Morales, he hablado con la Junta. Su deuda con la empresa está saldada y su deuda conmigo casi. Javier lo miró, confundido. Pero señor, apenas he pagado el 20%. Don Alejandro sonrió. Usted salvó la reputación de esta empresa con su trabajo humilde. Y mi hijo Mateo, a quien usted volvió a contratar como auditor jefe, me dice que es el vendedor más honesto que tiene. Su deuda está perdonada, Javier. Vaya a casa con su esposa. Javier Morales, el antiguo rey arrogante, lloró allí mismo, en medio de los tractores, por primera vez en su vida, lágrimas de pura gratitud.